compré una burra. La burra tuvo burrito, tengo la burra y burrito. Con real y medio, con real y medio, con real y medio. Saludos usuarios y usuarias de Vive Televisión en todo el territorio nacional. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestro programa Real y Medio. Hoy desde el kiosco El Saladillero en la sede de Vive Occidente en Maracaibo, capital del estado Zulia. Tema de hoy bien interesante. Nos está acompañando José Luis Méndez, nuestro coordinador de la sede de Vive Occidente. José Luis, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? ¿Cómo te va? No tan bien como vos, por no hacer el esfuerzo. No, hoy está bueno porque vamos a recorrer el mundo, la América Latina y por supuesto a la gran mediática que siempre vive embarrándola metiéndose con el tema de los soberanos. Correcto. Digo en este caso de los países soberanos y democráticos. Y para eso, José Luis, nos va a acompañar el profesor Ángel Rincón, al que le damos la bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias, joven. Profesor, gracias por aceptar la invitación. En cualquier parte en cualquier rincón del país nos conseguimos un ángel. Sí, señor. Ilustrado. En este caso Ángel Caído, porque caí por aquí. El profesor Ángel es abogado, es un experto en la materia constitucional. Además de eso, él es profesor de la maestría en Seguridad y Defensa de la Nación y del Instituto de los Altos Estudios de la Defensa de la Nación. Sí. Me faltó decir que en la maestría también es de Integración Latinoamericana. Sí, geopolítica. Geopolítica en Integración Latinoamericana. Profesor, queremos que usted esté con nosotros precisamente porque hay una temática que tiene muchas aristas y que nos gustaría tocar el día de hoy. Tiene que ver primero con lo que ha venido siendo la gestión de la Asamblea Nacional en nuestro país a partir del 6 de diciembre. Y además de eso, ubicarlo en el mapa, como decía José Rueda hace un rato, en el mapa geopolítico. Y por eso le hemos dado como nombre al programa de hoy, el tema del día de hoy, Asamblea Nacional, ¿peón de quién? ¿Qué juego está haciendo? ¿Qué jugada está haciendo? Etcétera, etcétera. Antes de comenzar la conversación, nos gustaría compartir con todos ustedes los titulares de prensa que escogió para nosotros en el día de hoy nuestro productor Josué García. Vamos a ver de inmediato entonces esos titulares con los cuales abrimos la conversación. El primer titular viene de una cosa que llaman los runrunes a nivel de las redes digitales y dice: Asamblea renovará al Consejo Nacional Electoral y al Tribunal Supremo de Justicia, aunque la Sala Constitucional se oponga. Y además agrega en una caricatura, round número 1, por el poder electoral. Podemos agregar por Nelson Bocagrande. Nelson Bocagrande, así es quien hace los runrunes. Veamos a continuación del portal sumarium.com este titular que dice: Tribunal Supremo de Justicia declara en desacato a la mayoría opositora de la Asamblea Nacional. Tenemos esos dos primeros titulares y ahora vamos a compartir con ustedes el siguiente, el tercer titular, que está tomado del portal Aporrea y dice: Ramos Ayub dice que la Asamblea Nacional no acatará sentencias del Tribunal Supremo de Justicia. El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos, aseguró que no van a acatar ninguna decisión del Tribunal Supremo de Justicia. Y luego vamos al portal de Venezolana de Televisión, que titula: Bloque de la Patria introdujo ante el Tribunal Supremo de Justicia documento para ratificar nulidad de todos los actos de la Asamblea Nacional. Por supuesto, estamos hablando del contexto en el que la Asamblea Nacional, en su mayoría opositora, ha decidido incorporar en su seno a 3 diputados, a 3 electos en las elecciones, o mejor dicho, 3 de los que fueron declarados ganadores en las elecciones del Estado de Amazonas, pero que fueron objetados ante la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia y que no deberían ser incorporados. Y allí se genera toda la discusión. Volvemos entonces al tema, profesor. Estamos hablando de la Asamblea Nacional, estamos hablando de los intereses que van alrededor de por qué la Asamblea Nacional ha tomado este tipo de actitudes, este tipo de prácticas, y ubiquémoslos en el mapa geopolítico de nuestra América Latina. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias por la invitación, siempre a la orden para todos estos temas. Les propongo lo siguiente: podemos llegar en un relato, en un contexto, en una conversación, desde lo general a lo particular. Perfecto. Dando un recorrido por las áreas de influencia, primero a nivel general mundial, a nivel latinoamericano y luego a nivel venezolano. Es un proceso inductivo. Exactamente. Pero la primera cosa que yo quiero decir siempre es, qué bueno que José Luis puso el texto de la Constitución aquí, la Asamblea Nacional está en un pugilato de una lucha de poderes, defendiendo la Constitución que intentaron desconocer. La Constitución sobre la cual
votaron que no la querían aceptar. Y ahora ellos mismos están utilizando este texto para defender sus propios intereses. Eso es lo primero que tenemos que reconocer. Ellos tienen que adaptarse a la voluntad del pueblo que nuestro presidente Chávez, que en paz descanse, nos propuso y que es hija directa de la Constitución de Angostura de 1819. Eso hay que decirlo. Perfecto. Este es el antecedente de nuestra Carta Magna. No lo podemos olvidar. Perfecto. Y allí están establecidos todos los parámetros, todas las herramientas, todos los procedimientos para revisarla o para que los poderes del Estado se vinculen entre sí, para tratar de buscar la fluidez de la vida de nuestro país en el contexto internacional. Perfecto, le aceptamos esa propuesta. Como- Comencemos bueno, muy entonces, amable, hagamos joven. ese razonamiento de lo general a lo particular. Sí, señor. Y me gusta mucho cómo comienza Ángel, porque recoge la inquietud para entender la situación. Primero es, como dice el título del programa, que es un peón de quién. Los intereses foráneos de las grandes transnacionales, de los mercaderes controladores de la vida, no solamente de los países latinoamericanos, sino en el mundo. O sea, el interés capital. Correcto. Entonces, nos vemos en una situación de una recomposición en este momento, en esta era, de la repartición de estos que llaman las grandes naciones Ajá. y que han fijado sus garras en la distribución, en este caso de las riquezas, ¿verdad, Ángel? Ajá. O de la apropiación O, de la misma. robándose, mejor, un nuevo robo, un nuevo saqueo, Uno más. uno más, pero que en este momento, en este siglo, aparecieron hombres como por ejemplo Chávez, mandó a parar, y después de eso vino la seguidilla de hombres como Evo, como Lula, el compañero de Correa. Ecuador, Correa, el compañero de Paraguay, Néstor y que, Kirchner. y que se ha dado una seria situación después de ciertos años de ir creando una nueva forma de gobernar, una nueva forma de pensar la vida, una nueva forma de hacer política y una forma de hacer gobierno. Y poco a poco, perdóname Ángel, Ajá. poco a poco en los últimos años se han dado situaciones donde se evidencia la mano imperial de querer abolir todo esto que está surgiendo como una alternativa de vida. Digamos que cuando yo era niño decía mi abuela, la mano peluda. Sí, hermano. La mano peluda que es Y te esta... acostabas tempranito. Bueno, cuando no se Por si daban acaso. cuenta me costaba más tarde. Vamos a ver. Fíjate, quizás el título de este programa pudo haber sido también, se me acaba de ocurrir, la Asamblea Nacional franquicia de quién. ¿Por qué lo recordé? Porque los movimientos estos de la manito, ya cuando tú lo dijiste, que es un puño así medio extraño, que parece un cariaco, en mis tiempos se decía cariaco, con este... A nivel nacional, coscorrón. Coscorrón, sí, para que nos entiendan en otras En el partes de resto del nuestro país. país. ¿Se recuerdan lo que pasó en Georgia? Lo que está pasando ahora en Ucrania. Correcto. Estos movimientos que tomaron su clímax y que utilizaron a sus parlamentos para eso. Y recordemos a esa mujer que fue presidenta interina de ese país que tenía este peinado muy típico de los eslavos, con trenzas y tal. Ya ella pasó a un segundo plano, Sí. porque pasó su tiempo. Porque la franquicia que utilizaron para esos propósitos ya dejó de tener sentido. Y en la dinámica de las confrontaciones internacionales, ese peón dejó de tener relevancia. Lo que está viviendo Cristina Kirchner, que están intentando someterla a una especie de juicio político post-gobierno para intentar que no regrese por sus fueros el movimiento peronista en sentido lato y de los Kirchner reivindicando esas viejas intenciones que se fundaron en Argentina con Perón y con Isabelita y luego con la otra señora de Perón, Primero fue Eva. Evita luego e Isabelita. Isabelita. Esos mismos que inició Gaitán, que intentó iniciar Gaitán y lo cortaron de raíz. Eso que se le está haciendo a Dilma Rousseff en Brasil. Muy descarado, por cierto. Descarado, Y a pero es un Lula también. impeachment que no puede ser, dicho en términos ingleses, impeachment, que es el voto de censura,
que no lo pueden hacer directamente y entonces tienen que utilizar a los parlamentos de esos países como órgano ejecutor de políticas diseñadas fuera. Por eso yo digo la franquicia, o peones de quién. Perdóname para decir algo. A propósito de las Olimpiadas recientemente terminadas allí en Brasil, en la apertura fue abuchado el impostor presidente por la mayoría. Michel Temer. Sí, ese. Bueno, hay que temerle por lacayo. Por lo tanto, la gente está clara de lo que está sucediendo. Y la gente lo abuchó. Entonces son, no digamos golpes palaciegos, pero sí de curules, de grupos, de oligopolios, de ese tipo de gente poderosa que no tiene acceso al voto popular o que no puede esperar que la Constitución se cumpla en el sentido de esperar los plazos utilizando las figuras jurídicas establecidas para ir entrando en el tema de la Constitución venezolana y del Parlamento venezolano, utilizando el mismo esquema que utilizaron con Lugo, que fue un golpe también... Un golpe parlamentario. El celayazo que le dieron en Honduras a esta gente que no llegó a eso porque se adelantaron y luego tuvieron que hacer Hicieron un mamotreto allí. Hicieron un mamotreto ahí 24 horas después utilizando. ¿Y el 11 de abril qué fue? El 11 de abril, después que a Chávez se lo llevan a la horchila, ¿qué fue lo que hicieron? Convocaron un nuevo congreso del anterior régimen y dijo, se olvida la palabra bolivariana y regresamos a la República de Venezuela con el congreso anterior. Abolieron esta, Ángel. Abolieron en la práctica. Sí, señor, esta misma. Así es. La tumbaron, no la abolieron, la tumbaron. Sí. Pero no solamente a nivel de los países, digamos, específicos, sino también a nivel de los organismos, digamos, de multinacionales. Tenemos el caso de Almagro, Luis Almagro, tratando de, como presidente como coordinador, secretario general de la Organización de Estados Americanos, tratando también de llevar a cabo procesos que violen la soberanía del país en el caso nuestro. Vamos a ver en este momento, vamos a compartir con todos ustedes un video de precisamente lo que es la actuación de Almagro y continuamos la conversación con tanto con José Luis Méndez como con Ángel Rincón. Veamos entonces el video. Desde que llegó a la Secretaría General de la OEA en mayo de 2015, Luis Almagro ha tenido continuos enfrentamientos con el gobierno de Maduro. Un fuego cruzado de denuncias sobre la situación política del país y el supuesto colaboracionismo de Almagro con la oposición venezolana. Pruebas diarias tenemos de cómo el secretario general de esta organización se parcializa. La ratificación de la condena a Leopoldo López el pasado 12 de agosto ha sido la gota que ha colmado el vaso para Almagro, que ha declarado a través de Twitter el fin de la democracia en Venezuela en una carta dirigida al líder opositor encarcelado. En esa sentencia queda claramente establecido que en Venezuela hoy no rige ninguna libertad fundamental y ningún derecho civil o político. Almagro acusa al gobierno de Maduro de torturar a los presos políticos, ejercer la intimidación política y desconocer la separación de poderes. El líder de la OEA dijo compartir la posición de los países de Mercosur, que no aceptan la presidencia de Venezuela, y pide una sanción internacional para el país caribeño. Estoy convencido que no quedan razones jurídicas, políticas, morales o éticas para no pronunciarse y condenar a un gobierno, a estas alturas con características de régimen, que se ha deslegitimado a sí mismo. ¿A qué olía la asamblea hoy? Nicolás Maduro ya había acusado a Almagro de ser un títere del imperialismo norteamericano y de pretender una intervención internacional en su país tras activar en mayo la Carta Democrática de la OEA, que podría llevar a la suspensión de Venezuela en el organismo. Caracas reaccionó solicitando la evaluación del secretario general por su actuación desmedida contra el país. Bueno, mira, ese tipo es un mal trago. Yo no se lo recomiendo a nadie. ¿Qué tipo tan malo? Almagro y mal trago. Almagro, sí. Es agrio. Pero es más bien cenizo, como dirían en otros países. No tiene una especie de liderazgo propio, sino que ha sido puesto allí. Hablando de peón. Como un franquiciante. El tipo hasta está traicionando a quien lo apoyó al principio, que fue Mujica.
y que ahora Mujica abiertamente rompió Pepe con Mujica. él. Buen Pepe escrito de Mujica. Pepe en relación a Sí, eso. él dijo, no, tu hermano, tú no estás cumpliendo con el cometido, porque además está haciendo flagrante intromisión en asuntos internos de los países. Exacto. Recordemos que él entonces está haciéndole el trabajo a esta franquicia en Venezuela, de esta actual composición de la Asamblea Nacional venezolana, utilizando una cosa que es hasta antipatriótica. Están cuidados, que están cerquita de la traición a la patria, porque están dejando de ser patriotas nacionales, apoyándose en organismos de integración internacional o supranacionales y directamente con naciones y con factores políticos de otros estados, por ejemplo los españoles, los chilenos, que también hay que decirlo abiertamente, tenemos que defendernos. Nos toca hacer la primera pausa del programa, Ángel. Vamos a hacerla en este momento, pero yo le voy a retomar a José Luis lo que acaba de decir, traición a la patria. Estamos hablando de la Asamblea Nacional como una franquicia, como un peón, ¿de quién? Ya vamos a ver de quién, vamos a trabajar en la segunda parte del programa. Pero además de eso evidentemente denuncia lo que es una traición a la patria. No, ustedes no se van a ir muy lejos, vamos a regresar en un momentito nada más con mucho más de Real y Medio desde Maracaibo, desde el kiosco El Saladillero en la sede de Vive Occidente. Ya volvemos.